Bien, hermanos y amigos, Dios les siga bendiciendo. Vamos a hacer un estudio acerca de un tema que lo hemos titulado la ignorancia. Esta palabra encierra una cantidad de condiciones en todas las áreas de la vida del ser humano, desde los tiempos en que fue creado el hombre hasta ahora, y será siempre así. Podemos en la introducción tenía para la conclusión, pero lo voy a hacer en la introducción y también lo voy a hacer en la conclusión. La palabra ignorancia tiene mucho que ver con este dicho que dice así: el sabio no dice todo lo que sabe. El sabio no dice todo lo que sabe. Y el necio no sabe lo que dice. El tema es ignorancia y lo basamos en dos citas bíblicas, en Hechos 3:17 y 17:30. 3:17 dice lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando hace más de 2000 años que se escribió estos pasajes del Nuevo Testamento. Y 17:30, Hechos 17:30, dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el Antiguo Testamento había un sacrificio por el pecado por ignorancia, que no pecaban porque no sabían. Pero ahora dice el Señor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. Una cosa es ignorante por falta de instrucción. Otra es por ignorancia supina, la que procede de la negligencia o el descuido en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Es decir, que no tenemos que estudiar para conocer algunas cosas. Así como no nos tienen que enseñar lo malo, así debemos de aprender las cosas más insignificantes y no tener que decir que no sabemos. Vamos a mirar aquí un artículo que tengo acerca de la ignorancia que dice lo siguiente: ignorancia de derecho, desconocimiento de la ley, el cual a nadie excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos. Hablando de la ley secular, podemos decir también de la ley divina, que está impresa en la palabra y que las personas, para hablar de Dios, deben de conocer la palabra. Pero aquí en la tierra en ese momento hay gente que se pone a hablar de Dios, del cielo y de las cosas sin saber. Entonces deben de aprender primero para poder hablar. Ignorancia de hecho, la que se tiene de un hecho y puede ser estimada en las relaciones jurídicas. Ignorancia de hecho. Este señor está acusado de que mató a este y estas son las evidencias. Ignorancia crasa, la que no tiene disculpa.
La persona que es porque tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos ignorantes todos, porque todos no lo sabemos, pero entonces debemos de saber que si no tenemos conocimiento de algo, debemos decir no sé. Ignorancia crasa, lo que no tiene disculpa. No sé. Es mucho más, no sé y ya. Ignorancia supina. Escuchen esta. Ignorancia supina, la que procede de negligencia, o sea, descuido, en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Debe saberse que al cruzar una calle hay un semáforo y que de peatones y otro para vehículos. Que usted no puede cruzarse en la calle sin que el semáforo peatonal esté diciéndole que puede cruzar en el verde. Pero se cruza en la calle estando el semáforo en la circulación de los vehículos, estando el peatonal en rojo y los atropella un carro y enseguida dicen que no tienen la culpa. Ignorancia supina, la que procede de la negligencia de aprender e inquirir lo que puede y debe saberse. Hay cosas que nosotros las debemos de saber por naturaleza. No tenemos excusa. Debemos de saberla. No necesitamos estudiar. Para cuando llegamos a una parte, tocar la puerta. No estrujarla. O saludar a la persona cuando nos encontramos con una persona conocida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eso no lo tiene que enseñar a uno, no lo sabe uno. No debe saberse. Esa es la ignorancia supina, la que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Ignorancia no quita pecado, expresión con que se indica que la ignorancia de las cosas que se deben saber no exime de culpa. Si usted sabía que esto no lo podía hacer o no lo debía hacer y lo hizo, usted es culpable. Sea en el trabajo, sea delante de Dios, sea donde sea, usted es culpable, usted no tiene excusa. Ignorancia no quita pecado, expresión con que se indica que la ignorancia de las cosas que se deben saber no exime de culpa. No pecar uno de ignorancia, hacer una cosa con conocimiento de que no es razón hacerlo, después de advertido de que no la debía hacer. Le dicen, no haga eso y lo hace, ahí está. No puede decir que no lo sabía, que no lo debía de hacer. No pecar uno de ignorancia, hacer una cosa con conocimiento de que no es razón hacerlo, después de advertido de que no la debía hacer. Y por último, estos dos, pecar de ignorancia, obrar mal por falta de conocimiento de noticias, de datos. Hombre, es mucho mejor decir, no sé, no tengo información, no he estudiado eso, que ponerse a inventar cosas. Pecar de ignorancia. Y ya la gente se da cuenta que estoy pecando de ignorancia porque estoy hablando de lo que no sé. Y por último, pretender ignorancia, alegar ignorancia. Aquí hay un caso muy patético, mire. Pretender ignorancia, alegar ignorancia. Y pecar de ignorancia, obrar mal por falta de conocimiento de noticias o datos. El primero, pongamos de ejemplo un vehículo, que lo necesitamos para llevar a una persona urgentemente a una clínica. Pero hay un carro, pero no hay quien lo sepa manejar. Entonces el primero dice, yo lo llevo, sabiendo de que no sabe manejar. Eso es pecar de ignorancia, obrar mal por falta de conocimiento, de noticias de datos, ponerse a hacer lo que no sabe. Y el último es pretender ignorancia, alegar ignorancia. Es, en el mismo caso, se sabe que Ramiro sabe manejar el vehículo, pero no, yo no sé manejar el carro, no puedo, y no presto el servicio. Alegar ignorancia cuando no tiene ignorancia en ese campo, sino que es conocedor, y entonces alega que es ignorante. Bueno, muy bien. Eso es como la introducción. En la Biblia ya es otra cosa.
Los textos que leímos nosotros los podemos ver claramente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Citas del Antiguo Testamento de ignorancia tenemos 3. Y citas del Nuevo Testamento de ignorancia tenemos 7. De ignorantes, porque no es lo mismo ignorancia que ignorantes, tenemos 8. 6 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la cita del Antiguo Testamento que dice de ignorancia. Levítico 5:18. Levítico 5:18 dice lo siguiente. Levítico 5:18. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Dijimos segundos anteriores, que Dios ya no tiene en cuenta esa ignorancia, y lo que manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Pero en ese tiempo del Antiguo Testamento había un pecado que se llamaba por yerro. Eso lo hice yo porque no sabía, porque por ignorancia. Entonces hacía un sacrificio. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Números 15:24. Números 15:24. Números 15:24 dice lo siguiente. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Esa era toda la congregación que había pecado por ignorancia, entonces hacían ese tipo de sacrificio. Y la tercera es Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6 dice lo siguiente. 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No, es que yo no sabía, es que yo no sé. Ya explicamos en la introducción las diferentes interpretaciones de ignorancia. Citas del Nuevo Testamento. Leímos y vamos a leer otra vez. Hechos 3:17. Hechos 3:17 dice lo siguiente. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y 17:30 de Hechos dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora no tenemos que ir a llevar un corderito, un animalito, no. Tenemos que ir a los pies de Cristo a arrepentirnos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La víctima expiatoria por nuestro pecado, el Señor Jesucristo. Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice lo siguiente. 4:18 dice lo siguiente. Teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Repito, estamos hablando de ignorancia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así hay muchas personas. Unas personas que aparentemente son muy buenas. Pero, vaya a hablar de la Biblia. Son duros de corazón, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, les importa un pepino. La Biblia, la sangre de Cristo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero como ya no hay sacrificio por ignorancia, sino que tienen que aceptar a Cristo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede pasar? Primera Timoteo 1:13. Primera Timoteo 1:13 dice lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Claro, no creía en el Señor Jesucristo. Él aberraba la ley. No creía en el Mesías prometido al pueblo de Israel, que era el Señor Jesús. Dice muy bien ahí, por ignorancia, en incredulidad. Ignorancia del nuevo pacto, ignorancia de la obra meritoria que estaba implícita en el Antiguo Testamento, que vendría. No se sabía cuándo. Cuando llegó la hora, como ahora, va a llegar el arrebatamiento de la iglesia, y entonces nosotros en incredulidad y en ignorancia, no, lo negamos. Así Pablo dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hebreos 9:7. Hebreos 9:7 dice lo siguiente: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es del Antiguo Testamento. Ahora no puede una persona a decir, Señor, perdónale el pecado a fulano. No, la persona se tiene que arrepentir él. Él tiene que confesar el pecado delante del Señor. No es cuestión de que no, que yo lo declaro salvo. No, eso no es así. Pues ojalá fuera así. No, yo lo declaro salvo. No, la persona tiene que aceptar a Cristo él con sus propias palabras y en el corazón, con sinceridad. No es que se vaya a declarar como si es un sacerdote allá, hacer un sacrificio por los pecados de ignorancia de todo el pueblo. No, señor. Ahora no es así. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y más sin embargo, muchas veces caemos en los deseos que antes teníamos. 2:15 de Pedro. 2:15. 2:15 de Pedro dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Repito, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí terminamos con la ignorancia. Ahora vamos a ver ignorantes. 8 citas en la Biblia, 6 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32:6. Estamos hablando de ignorancia. Y ya explicamos en la introducción los tipos de ignorancia que hay. Todos somos ignorantes en algunas áreas de la vida. Que yo no me puedo subir a un carro a manejarlo sin saber. O me voy a meter a un computador a trabajar ahí sin saber nada de eso. Y muchas cosas más que la gente quiere hacer sin saber. Una de las cosas que más le gusta a la gente hablar es de Dios, sin saber, sin conocerlo. Hablan de Dios sin conocer la palabra de Dios. Das tristeza. Das tristeza ver a las personas hablando de Dios sin saber quién es. El hecho, hay un símil, una comparación o un ejemplo muy patético que es el siguiente. A Dios lo nombra todo el mundo, pero hay mucha gente que no sabe quién es. Es muy parecido. En Colombia, creo que no haya una persona que no conozca el nombre del presidente de la República. El doctor Duque Márquez, Iván Duque Márquez. Pero el hecho de que nosotros conozcamos el nombre de Iván Duque Márquez no quiere decir que lo conocemos o que somos amigos de él. Así hay mucha gente que nombra a Dios, pero no sabe quién es. No sabe quién es. Entonces, Deuteronomio 32:6 dice lo siguiente. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció, dice Moisés. Así pagáis Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Muchos de nosotros le pagamos a Dios con ingratitud sabiendo que nos da todo lo que tenemos. Y si no tenemos nada y hemos nacido de nuevo y creemos en Dios, tenemos que agradecerle la vida y que nos dio la oportunidad de conocerlo a Él para no ir al infierno. Eso es lo más importante. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32 dice lo siguiente. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 9:13. Proverbios 9:13 dice lo siguiente. La mujer insensata es alborotadora
es simple e ignorante. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ahí les dejo a ustedes para que investiguen qué quiere decir insensata, alborotadora. (12:1) de Proverbios dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Estamos en un tema que es la ignorancia, pero en este caso estamos hablando de unas citas que habla de ignorantes, que tiene mucha relación la ignorancia con los ignorantes. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando usted se considera un discípulo, es porque está a los pies de una persona que usted considera que es maestro. Y el maestro tiene por qué reprenderlo. El que lo está instruyendo puede reprenderlo porque usted está diciendo cosas que él no dijo. En la instrucción que le está dando, y usted está reproduciendo algo que él no dijo, entonces hay reprensión. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Isaías 56:10. Isaías 56:10 dice lo siguiente: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué tal? Sus atalayas, los vigías, los que están vigilando. Puede ser en la noche cuidando a las personas, o puede ser instruyéndolos en cualquier cosa. Pero sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, dice la palabra. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Claro, que es mucho mejor dormir que estudiar. Es que estudiar no es fácil. Estudiar es que eso es muy cansado, eso está muy largo. Yo no leo eso porque eso está muy largo, eso está muy largo. Yo no escucho eso, que pereza, está muy largo eso. Pero si quieren saber. Ni quieren escuchar, ni quieren leer, pero si quieren saber. ¿Y cómo hacemos pues así? ¿Cómo hacemos así? Saber sin estudiar, sin escuchar y sin leer. Es que es muy difícil. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Hay una lógica: para hacer mal no tiene que estudiar uno. Para hacer lo malo no necesitamos estudiar, eso nace ahí de una. Eso está ligado a la naturaleza humana, del pecado de los primeros padres. Se quedó ahí esa naturaleza caída.
Y a eso no le tenemos que enseñar a la gente para hacer maldades. Y si usted es maestro del mal, usted con darle una media instrucción a la persona, mañana puede ser maestro suyo. Pero para las cosas importantes y buenas es muy difícil. Hay que estudiar. Hay que estudiar. En el Nuevo Testamento tenemos de ignorantes 1 Corintios 3:18. Ya leímos las 6 del Antiguo Testamento. Ahora leemos 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18 dice lo siguiente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No lo sabemos todo. No, es que yo soy el que más sé, no. Entre más tenga instrucción, entre más sepa, debe hacerse el que no sabe mucho. Ahora, no puede pecar tampoco por como decíamos ahora anterior. Cuando usted le piden un concepto de qué significa esto, si sabe, no puede negarse. Si sabe, debe explicarle a la persona, y esto es así, esto es aquí así. Pero por dárselas de humilde, no, es que yo no sé, dándose cuenta, conociendo, sabiendo la verdad. No. Si sabemos, tenemos que responder. Juan 3:11 dice muy clarito, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Es así de clarito la cosa con el Señor. De lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. La segunda cita es Hebreos 5:2, de ignorantes. Hebreos 5:2 dice lo siguiente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Si leemos el número 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Todos nosotros estamos rodeados de debilidad. Y hay que ser paciente con las personas que son ignorantes en el tema que nosotros estamos explicando. Es que yo no puedo entender. Hay que ser paciente para decirle cómo es, para que pueda entender. Para que se esté paciente con los ignorantes e extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Teníamos para leer, pero esas tareitas se las dejo a ustedes porque ya estamos entrando a 35 minutos. Y entonces creo que es importante que ustedes también se dediquen a esto. Y podemos terminar con un consejo de que lean en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1, hasta el 45, cuando Job delante de Dios declara su ignorancia. Porque nosotros muchas veces hemos aprendido a interpretar algunas cosas a nuestra manera. Y nos encontramos con alguien que verdaderamente sí se ha quemado las pestañas, como dicen algunos, y nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de que lo que nosotros habíamos interpretado, aun cuando no estaba mal, no habíamos ampliado la interpretación como esta persona nos estaba hablando. Cuando Job estuvo delante de Dios escuchándolo de lo que él había hecho,
él podía decir que era un ignorante. ¿Y quién no? Delante de nuestro Creador. Pero es importante leer Job 38:1, 45, porque aprendemos mucho. Aprendemos mucho de lo que el Señor es, de lo que el Señor ha hecho, y cómo trató a Job, y cómo Job se humilló delante de él, y le multiplicó lo que tenía, le volvió todo lo que tenía. Entonces es importante porque ahí aprendemos muchas cosas. Entonces hasta aquí tenemos que la palabra ignorancia la explicamos más o menos al principio, y también algunos versículos de ignorantes, y que todos somos ignorantes. Tenemos que aclarar eso. Todos somos ignorantes. Por mucho que sepa el sabio, que es lo que dijimos al principio, que el sabio no dice todo lo que sabe, el sabio no dice todo lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice. Así de sencillo. Todos los días tiene que el sabio aprender. Hay dos personas que no se sacian en el mundo, y es el sabio y el avaro. El sabio por aprender y el avaro por obtener riquezas. Y concluimos con 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, que dice a la letra así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Repito, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos y amigos, aquí terminamos con esta meditación. Espero que sea de provecho para los oyentes. Y repetimos, todos somos ignorantes en algunas áreas. Puede que tengamos mucho conocimiento en algunas, pero tampoco lo sabemos todo. Pero lo más importante es, en esta enseñanza, que no carezcamos de la ignorancia supina, que lo que debiéramos de saber, no lo sabemos, que lo que debiéramos de inquirir, no lo hagamos, por pereza. Hermanos y amigos oyentes, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Y hasta pronto.